Exámenes orales. Sí. Órale. Órale, qué chido. Órale, exámenes orales. Pissed off. Ahí voy, ¿eh? ¿Puedes estacionarte? ¿Sí alcanzaste? Sí, pues es que tenía clases a las 5. Ah, no. Bien, pues vamos a iniciar. Les comentaba la clase pasada del viernes que íbamos a iniciar hoy con los métodos para el estudio y evaluación del control interno. La clase pasada vimos toda la estructura del control interno, cómo se conformaban los elementos. Se recuerdan, vimos ahí por ahí la pirámide donde la base era el ambiente de control. Luego el siguiente nivel de la base hacia arriba eran los procedimientos para identificar y gestionar los riesgos. Luego después venían los sistemas de información, ¿verdad? Y luego venía el monitoreo o supervisión, ¿verdad?, de las acciones. Bien, el control interno forma parte de la estructura de la organización, siempre forma parte del proceso administrativo. De hecho, es la última etapa del proceso administrativo. Si lo vemos desde los 4 elementos que algunos autores lo dividen a las fases de la administración, son previsión, planeación, dirección y control, ¿verdad? Y si hablamos de aquellos que lo ven desde 6 elementos, o 6 etapas del proceso administrativo, están también previsión, planeación, integración, organización, dirección y control. Nuevamente, la última etapa del proceso administrativo es el control. Pues concluimos pues que el control interno es parte de la estructura de la administración de la empresa, ¿no?, o del ente económico, ¿verdad?, de la organización en la que estemos. Sí. Y el auditor, como veíamos, se vale del análisis del control interno para definir el alcance y la oportunidad que ha de dar a sus procedimientos de auditoría. Ya decíamos también que el auditor llega y califica el control interno, hace un estudio del control interno y qué tanto va a revisar. Pudiéramos decir que el alcance que le va a dar a sus procedimientos va a ir en sentido inverso a la efectividad del control interno. Por ejemplo, mayor control interno puede reducir su número de pruebas, puede reducir su alcance, ¿verdad? Es decir, puede revisar menos cuando hay mejor control interno. Y por el contrario, cuando hay más mal control interno, es decir, que la confianza en el control interno es menor, ¿verdad?, pues entonces tendrá que extenderse más en sus procedimientos, es decir, revisar más para poder formarse un quesando de aquello que está analizando. Entonces sí, el control interno es bien importante pues como herramienta para el auditor. Es muy importante, ¿verdad? O sea, tanto como para definir el alcance que le da de las, también como parte de su estrategia de revisión. Sí. Muchas veces desde que examina el control interno ya puede estar llegando a conclusiones del. Bien, entonces con esto concluimos pues que es muy importante pues que el auditor
estudie y evalúe el control interno de la organización o del ente económico que está auditando. Y existen varios métodos para estudiar y evaluar el control interno. Vamos a verlos. Para ello nos vamos a auxiliar del capítulo 16 del libro Sistemas de Control Interno de Juan Raúl. Material ustedes ya lo tienen por ahí en sus archivos de clase. Ya lo tienen ahí en sus archivos de clase, ¿verdad? Y ahorita lo voy a hacerlo para ir pues auxiliándonos de este capítulo o de este libro para la explicación que vamos a dar de cada uno de los métodos. Me voy a permitir compartir la pantalla. Bien, ahí está. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve la presentación en la pantalla? Está como congelada su imagen, profe. Ahí se vio. No, ahí no está compartiendo, profe. No. Vamos a ver, pues. Vamos a ver nuevamente. A ver si se ve. Me confirman, por favor. No, todavía no se comparte, Dice, profe. todavía no se comporta. No. Una lengüilla. El momento que. Voy a descompartir, voy a compartir de nuevo, a ver si verán, sí. Ya cayó un poco. ¿Me comentan si se ve? Estaban. No, en el audio no consigo pero me voy a decir, nomás esto, maravilloso. Gracias. ¿Se ve ahí? Perdón. ¿Me confirman? Al menos no, profe, en mi pantalla no se ve. No se está compartiendo ninguna información. No. Ahí. Ahí se ve. No, profe. No se ve. Válgame. No se ven. Ahí ya. Métodos para examinar y evaluar el control interno, profe. Exacto. Ok, perfecto. Gracias. Bien. Entonces, como decíamos, vamos a ver los métodos que existen para esto. Estudiar y evaluar. Ya decíamos que lo importante que es el control interno
para el auditor y el evaluarlo y calificarlo antes de iniciar el trabajo. Vamos a ver cuáles son estos métodos que existen. El primer método es el método descriptivo. El método descriptivo es como su nombre lo indica, ¿verdad? Este método en hacer una descripción de las operaciones. Es decir, el auditor va y pregunta de cada uno de los pasos que se siguen para realizar cualquier operación. Vamos a suponer que estamos hablando de hacer un pago, a proveedores. Pues bien, ¿cómo inicia este proceso? Pues inicia con la factura que se recibe para pago. Bueno, ¿qué se hace con esa factura? Bueno, pues en el área de pagos posiblemente se haga una revisión de ese documento y se haga un análisis de la documentación de soporte, como pudiera ser la orden de compra, la autorización, si es un material en la recepción, en el almacén de los materiales, si es un servicio, la recepción del servicio y una autorización. Entonces, todo esto que les platico, pues el auditor va y lo pregunta cómo sucede y va y lo va anotando. Lo va anotando en su cuaderno de notas, ¿verdad? Y pues va avanzando conforme avanza la operación. Por ejemplo, si en el área que se revisó este documento, luego se pasa al área de pagos. Entonces el auditor sigue el documento ese hasta el área de pagos, pregunta qué se hace con él ahí le explican qué se hace con él, toma nota de lo que se hace con él, ¿verdad? Es decir, describe el proceso completo en un blog de notas, en un cuaderno, etcétera, ¿verdad? Sí. Y ya una vez que lo describe, pues analizan este proceso para ver si existen las medidas de control interno inherentes a hay medidas de control interno, pues, pues que ya preestablecidas para determinadas operaciones. Y si no, pues hay conceptos básicos de control interno, pues, prever o debemos observar si existen o no en las operaciones. Viéndolo así, ¿verdad? Va a analizar lo que escribió y de ahí va a determinar si existen o no las medidas de control interno para esta operación. Y ahí vamos, pone una calificación a esta operación. Sí. Bueno, vamos a hablar acerca de las ventajas y desventajas que tiene este método. Luego vamos a hablar igual de los otros dos métodos y igual de las ventajas y desventajas. Este método o gran ventaja que el auditor se familiariza rápidamente con las operaciones, es decir, se logra comprenderlas rápidamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ir preguntando y tomando nota, casi vive las operaciones. Entonces es muy fácil que las vaya comprendiendo paso a paso. Va paso a paso en la operación, va preguntando, va anotando, va haciendo preguntas, va haciendo repreguntas, va a hacer lo que le contesten. Va a ser muy fácil que pues, se aprenda la operación, se aprenda el proceso. Esa es la gran ventaja de este método. Tiene como desventajas algunas. La principal de ellas es el tiempo que se le invierte a este método, ¿verdad? Porque el ir preguntando y repreguntando, luego ir pasando de un departamento a otro, ¿verdad? Ir escribiendo, bueno, pues ocurre mucho tiempo para el desarrollo de este método. Sí. Otra desventaja que tiene es que, por ejemplo, si yo voy a ver el estudio, el análisis de un proceso X, ¿verdad? Y luego se lo paso a otro compañero para que lo interprete o a mi supervisor para que él me lo revise, muchas veces
pues se dificulta un poco este proceso de la revisión o de la interpretación por otra persona, dado que a lo mejor nada más yo le entiendo a lo que escribí, ¿verdad? Nada más yo voy a entender lo que escribí, entonces se dificulta un poco la superficie del método. Otra desventaja que ocurre con este método es que en ocasiones pues no se logra detectar fielmente las deficiencias de control interno que pudieron existir en las operaciones. ¿Por qué? Porque va uno describiendo o analizando el método sin importar o sin poder captar de bote pronto si está bien o está mal. Simplemente va uno describiendo. Es como a veces las certificaciones que existen para ciertas cosas, los ISOs y cosas de esas, ¿verdad? A veces únicamente describen las operaciones. Y, por ejemplo, si la operación está mal diseñada la operación, pues el proceso de certificación certifica lo que está mal y ya lo da por bueno. Sí, entonces, igual ocurre con este método. Muchas veces se da por bueno una cierta operación, pero sin lograr, vamos, concluir si está bien o está mal. Simplemente es la descripción del método. Bien, por ahí viene un ejemplo de cómo pudiera ser el desarrollo de este método. Aquí en este cuadrito se está describiendo una función que es de crédito y cobranza, recepción y entrega de la cobranza por parte de un cobrador o de los cobradores de una empresa. Imaginemos una empresa de un tamaño más o menos respetable que tiene un área de cobranzas con varios cobradores o con un equipo de cobradores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se desarrolla la operación? Pues el jefe de cobranzas planea las rutas de cobro de los cobradores, ¿verdad? Luego después se hace un reporte de cobranzas, se elabora para llegar a los cobradores los documentos que van a llevar a cobro, ¿verdad? Cancelando los espacios en blanco de este documento. El cobrador de los documentos que se va a llevar a cobro y firma el documento, firma la relación de valores que está recibiendo. Luego el cobrador va y ejecuta su labor de cobranza y regresa a final de turno, regresa nuevamente a la oficina. Cuando regresa, entrega el dinero en la caja, lo que cobró, y los documentos que no cobró los regresa al área de cobranzas, a la auxiliar de cobranza en este caso, recabando las firmas de la caja por el dinero que entregó y del auxiliar de cobranza por los valores o facturas que no logró cobrar, ¿verdad? Entonces, aparte, efectúa un reporte de cobranzas que le entrega al supervisor. ¿Cómo diría esta operación? Aquí en el siguiente cuadrito está cómo se describe. En la primera columna está la etapa de este proceso. En la segunda columna está la persona o área de trabajo que ejecuta esta parte. Y en la tercera columna está la actividad que se desarrolla. Y hay una cuarta columna que es para observaciones, ¿verdad? O bien pruebas de cumplimiento que se tengan que realizar para aprobar estas operaciones. Entonces ahí se describe, por ejemplo, el auxiliar de cobranza, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, con base en los cobros del día y las rutas de cobro previamente definidas por el jefe de cobranzas, prepara el reporte de cobranzas en cada cobrador. Luego, en segundo lugar, entrega al cobrador las facturas relacionadas en el reporte, así como mi primera copia del mismo, recabando la en la misma que conserva, o sea, conserva su copia con la firma de recepción de los documentos por parte del cobrador. Luego, ¿qué hace el cobrador? Ahí en la etapa número 3 o en la actividad número 3. ¿Qué hace el cobrador?
a cobrar, anotando en el reporte el resultado de su gestión. Si cobró, entrega las pagó, se recabó efectivo, se recabó un cheque, se recabó la conversión de una transferencia bancaria, etcétera, ¿verdad? Sí. Luego, la actividad no su justa o su recorrido de cobranza, ¿qué es lo que hace? Pues acude a la caja de la empresa y entrega el producto de la cobranza, ya sea los cheques, el efectivo o las confirmaciones de transferencias electrónicas recibidas. Y entrega, ¿el que hace la caja? Pues recibe el valor, o sea, recibe el efectivo o cheques cobrados, ¿verdad? El cual conserva y sella y firma de recibido en la primera copia del reporte aquel del que se llevó el original y copia del cobrador. La actividad número 6, ¿qué hace el cobrador? Acude con el auxiliar de cobranza y devuelve los documentos no cobrados. Los documentos no. La siguiente que ha recibido en la copia del reporte. Luego, ¿qué hace el cobrador? Acude al jefe de cobranzas el resultado de su gestión. ¿Y el jefe de cobranzas qué hace? En la actividad número 9, obtiene una fotocopia de la primera copia del reporte de cobranza, misma que conserva para su control. Y ahí termina esta descripción de esta actividad, que es la de función de cobranza del cobrador o de los cobradores de la empresa. Bueno, entonces vean cómo pues únicamente es una descripción de las actividades, pero en ningún lado podemos así de bote pronto pues detectar si está bien o está mal, o son las medidas de control interno que deban existir, si hay ausencia o no de control interno. Bien. Pues este es el primer método, el método descriptivo, como decíamos, método descriptivo. Entonces recordemos, ventajas, la familiarización del auditor con las operaciones, es decir, logra comprenderlas rápidamente. ¿Sí? Desventajas, el tiempo. Desventajas, la interpretación del método por otra persona distinta a la que lo hizo. Tercera desventaja, pues es una descripción de las operaciones, más no modificación del control interno. Bien. Vamos con el segundo método. Y es el método gráfico. El método gráfico. ¿En qué consiste este método? Este método consiste igual en describir las operaciones que estamos analizando, pero en vez de hacerlo mediante escribiendo en prosa cómo se realizan las operaciones. Están dibujando o diagramando la actividad o la operación, ¿verdad? Mediante diagramas de flujos, fluxogramas o diagramas operativos, según se trate, ¿verdad? Según se trate de una operación o de un proceso. Entonces, en eso consiste este método, es decir, en vez de escribir cómo se realizan, se va a hacer un diagrama, con símbolos o dibujos. Bien, entonces, antes de pasar a cómo realizar la descripción de esta misma actividad que vimos ahorita en el método descriptivo, vamos a hablar también de las ventajas y desventajas de este método. Como ventaja del método, existe el hecho de que también el auditor se familiariza rápidamente con las operaciones, dado que cuando recaba la información para el desarrollo del método, es igual que en el descriptivo, va pasando por cada
lugar donde ocurren las operaciones y va recabando la información. Solo que en vez de recabarla y luego pasarla a un cuadrito con la descripción del método, hace un diagrama, hace un diagrama de flujo. Entonces, ese es una ventaja, la familiarización. Otra ventaja, a diferencia del descriptivo, es que en el descriptivo, ahorita estuvimos analizando una operación corta, ¿verdad? Pero hay operaciones mucho más largas, es decir, de más actividades dentro del proceso, ¿verdad? Que por lo tanto nos va a llevar a hacer más hojas y hojas y hojas de escritura. Y hay veces que para describir una operación, pues vamos a hacer un periódico, ¿verdad? Prácticamente. ¿Verdad? En cambio, en el método gráfico, en vez de hacer hojas y hojas de escritura, mediante un diagrama que puede estar en una sola página, podemos ahí incluir todo el proceso. Incluir todo el proceso. Esa es una ventaja del gráfico sobre el descriptivo. Luego, como desventajas, pues también, que en el descriptivo el tiempo, porque ya dijimos que para recabar la información y desarrollar el método se ocupa el mismo tiempo que en el descriptivo, ¿verdad? Entonces, el tiempo también es desventaja. Otra desventaja es que no siempre existe una nomenclatura estándar para utilizar los diagramas, porque muchas veces para alguien representa una operación, para otro va a representar un archivo, o para otro va a representar una descripción, ¿verdad? O un documento. Entonces, no es una simbología estándar. Cada departamento de auditoría o cada despacho de auditoría, por lo general, tiene sus propios símbolos para diagramar las operaciones, ¿verdad? Entonces, al no existir una nomenclatura estándar, pues a veces se dificulta también la interpretación del método por una persona distinta a quien lo hace. Esa es otra desventaja. Bien, vamos a ver, por ejemplo, esta misma operación que vimos, que es la del cobrador. Fíjense, en el otro pusimos 2 páginas, ¿verdad? Y dijimos que era una operación corta, ¿verdad? Si hubiera sido una operación pues más robusta en cuanto a actividades, pues posiblemente no hubiéramos utilizado 2 páginas. Pues muchas más páginas para describir la operación. Pues bien, aquí vamos a describir esa misma operación, pero en un dibujito, ahí en esta misma página, ¿verdad? Y esa actividad es la misma que habíamos descrito en el método descriptivo, pero ahora lo vamos a hacer con dibujitos. Por ejemplo, el auxiliar de cobranza hace el reporte de cobranza, en original y 2 copias habíamos dicho, y le anexan las facturas. Ahí en la línea punteada, ese documento quiere decir que son las facturas y van anexas. Eso, ¿qué hace con ese reporte? Y las facturas se las entrega al cobrador. El cobrador recibe el reporte de cobranza y las facturas y regresa una copia firmada. Bueno, ahí está la línea punteada, la línea continua representa flujo físico y la línea punteada representa flujo de información. Quiere decir que firma uno de los tantos del formato y se lo regresa al auxiliar de cobranza. Luego, ¿qué hace el cobrador? Con el original y copia de ese reporte, más las facturas que se llevó a cobro. Se la lleva y aquí es una decisión, ese rombito quiere decir que existe una decisión o una alternativa. ¿Qué alternativa hay? Cobro. El cobro, ¿verdad? ¿Cobró sí o no? Si no cobró, va a regresar las facturas con una copia del reporte de cobranza al auxiliar de cobranza. ¿Sí? Y el auxiliar de cobranza le va a firmar el reporte de cobranza, ¿verdad? Con la recepción de esas facturas y las conserva o las custodia nuevamente. Lo que sí cobró va a la caja, ¿verdad? Entrega el reporte de cobranza y el dinero
que cobró, ya sea efectivo, cheques o confirmaciones de transferencia. Y el cajero es una copia del reporte firmado al cobrador. Luego, ¿qué hace el cobrador con ese reporte? Va con el jefe de cobranzas y le entrega una fotocopia del reporte de cobranzas con las justificaciones del por qué cobró o por qué no cobró, sobre todo a aquellas que no logró efectuar la cobranza, los motivos por los que no pudo cobrar o el argumento que le dio. No. Entonces, de esta forma está aquí diagramado ya pues todo el proceso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí. ¿Tiene No, profe, gracias. En lo personal, no. una pregunta hasta aquí? ¿Sí va quedando claro? Sí, maestro, gracias. Bueno, este fue el segundo método. Entonces, recapitulamos las ventajas y desventajas. Ventajas, la familiarización del auditor con la operación y el tener diagramado todo un proceso en una sola página mediante fluxogramas o diagramas de flujo, diagramas operativos. Desventajas, el tiempo, igual que en el ejecutivo, el tiempo, ¿verdad? Otra desventaja es que no existe, por lo general, nomenclatura estándar para la simbología, para los símbolos que se utilizan al diagramar las operaciones, ¿verdad? Y por lo tanto se dificulta la supervisión o la interpretación del método por otra persona distinta a la que lo hizo. Muy bien. Vamos al método. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en una serie de preguntas en las que estas preguntas contienen las medidas de control interno que debe contener una operación. ¿Sí? Entonces, llega el auditor, pues dice, voy a ir a revisar el área de caja, o voy a ir a revisar el área de cobranza, o voy a ir a revisar el área de inventarios. Entonces, agarra el cuestionario para inventarios o el cuestionario para cobranza y se va y lo contesta. ¿Verdad? Sí. Estas características del cuestionario. La primera de ellas es que las preguntas deben estar elaboradas de manera tal que la respuesta lógica sea una afirmación. Es decir, si existe la medida cuestionando, la respuesta lógica debe ser un sí. Y si no existe, no hay otra manera de contestar la pregunta con un no. Por ejemplo, todos sabemos que, por ejemplo, cuando se elabora un cheque, una medida de control sana es que existan firmas mancomunadas. Entonces, debemos elaborar la pregunta de manera tal que la respuesta lógica sea la afirmación o que no exista otra posibilidad de respuesta más que un sí o un no. Por ejemplo, pudiéramos decir, existe la política de tener firmas, por lo menos firmas mancomunadas para la totalidad de las cuentas de cheques que se manejan en la organización. Sí o no, es la respuesta. Sí. Si hacemos la pregunta de otra forma y damos pie a que la respuesta no sea un sí o un no, ya no nos va a servir esa pregunta, porque no vamos a lograr tener una calificación rápida del control interno. Sí. Por ejemplo, ¿cuántas firmas existen para las cuentas de cheques? Pues me van a contestar 1, 2, 3, ninguna, etcétera. Pero no me van a contestar si existe o no la medida de control interno. Entonces, siempre la construcción de la pregunta deberá ser de tal forma que la respuesta lógica sea una afirmación.
Bien, antes de pasar al ejemplo, aquí traemos un ejemplo de preguntas. Vamos a ver las ventajas y desventajas de este método. Tiene como principal ventaja lo que para los otros dos es la principal desventaja, que es el tiempo. El tiempo. El auditor va a agarrar el cuestionario y en 20 minutos va a tener la calificación de uno. Otra ventaja es la calificación del gobierno de manera rápida. Es decir, dado que como están construidas las preguntas, ya sabemos que todas las preguntas que nos hayan contestado con un no representa que hay una ausencia de la medida de control interno. Por lo tanto, es muy fácil a raíz del cuestionario hacer el informe de deficiencias de control interno o sugerencias para mejorar el control interno. Simplemente voy a agarrar las respuestas negativas. Otra de las grandes ventajas que existen. Como desventajas, pues tenemos varias desventajas. Te pudiéramos decir que más que en los otros dos métodos. La primera desventaja que le podemos encontrar en este método es que la calificación de este método se hace de manera subjetiva. ¿Por qué de manera subjetiva? Porque se depende de la buena fe de la persona que esté contestando. Porque qué tal si la persona que está contestando más o menos capta cuál es la mecánica y la esencia del cuestionario y me contesta todo que sí, aunque no sea la realidad. Pues ya califiqué el control interno con algo que es subjetivo, porque no me consta. Y no me consta porque no lo viví, nada más me estoy basando en una respuesta. ¿Sí? En cambio, en los otros dos métodos, el auditor vive las operaciones, casi vive las operaciones porque va preguntando y lo va viviendo. A ver, este papel que le hace, no, pues lo sello. ¿Y a dónde lo mandas? Pues lo mando acá al departamento. A ver, vamos acá al departamento. ¿Qué haces con este documento? Pues lo llego, lo registro, etcétera, ¿verdad? O sea, va viviendo la operación el auditor, de tal manera que lo que va escribiendo y va describiendo o va diagramando, de alguna manera está soportado con lo que él vio. Está soportado con lo que él vio. Entonces, digamos que por eso se dice que es el soporte de este método es muy subjetivo. Sí, se depende de la buena fe de la persona que contesta. Sí. Otra desventaja importante que considero yo, eso no viene aquí en el material que les subí, ni en los libros que posiblemente vayan a leer ustedes de este tema, ¿verdad? Es que este método merma la capacidad de análisis del auditor. El auditor, por lo general, debe ser analítico, inquisitivo, ¿verdad? Pues, que le guste el análisis, que le guste preguntar, que tenga escepticismo para todas las operaciones. ¿En qué consiste el escepticismo? Es decir, que dude de todo, ¿verdad? Que lo tengan que convencer. Sí. Esa es la esencia, digamos, del auditor. Y con este método, el auditor, al hacer la calificación de manera mecánica. Yo pregunto, tú contestas. Yo pregunto, tú contestas. Entonces, pues ya no le queda espacio para que desarrolle estas características que debe tener el auditor. Se hace comodín el auditor, no analiza, no pregunta, pierde el escepticismo que debe tener. Entonces, para mí esa es una desventaja importante, que como les digo, no va a estar incluida ni en el material ni en los libros que puedan leer. Bien. Dicho esto, vamos a ver un ejemplo de cuestionario. ¿Sí?
Y este cuestionario es para caja, para un proceso de caja y bajos. Dice, los ingresos se depositan y contabilizan diariamente. Se identifica claramente el origen de los ingresos. Es una de las preguntas. Sí, aquí no queda otra más que nos contesten sí o no aplica, si es que no aplica la pregunta. Perdón, algo importante que se me va a comentarles. Sobre todo en auditoría interna. También otra desventaja del cuestionario es que no existen cuestionarios específicos para cada empresa o cada operación. Como sabemos, todas las empresas u organizaciones son distintas, ¿sí? Se parecen unas de otras y por lo general hay actividades básicas que deben ser iguales, pero siempre hay cosas muy particulares en cada empresa o en cada organización. Y esto pues no lo va a captar el cuestionario, no lo va a contener, ¿verdad? Porque el cuestionario va a tener medidas generales que deben existir en el control interno. Ok. Una vez agregado esto a las deficiencias que tiene este método, continuamos con el ejemplo de cuestionario. Dice, los ingresos recibidos vía transferencia bancaria se contabilizan diariamente. Se identifica plenamente el origen del ingreso. La 3, se tienen instaurados controles de operación que agreguen, que se cobren las mercancías vendidas o los servicios prestados, que aseguren, perdón. Se asegura que las contrapartidas de ingresos se contabilizan oportunamente y adecuadamente. Se depositan intactos los ingresos, se tienen instauradas una política que prohíba disponer de ingresos en efectivo para efectuar gastos, se respetan estrictamente esta política, se asegura que no se mezclen las entradas de dinero con los fondos fijos de caja, se efectúan arqueos sorpresivos, cuidando que no se mezclen los ingresos de efectivo y otro tipo de fondos existentes para evitar con ello se cubran faltantes. Cada cheque que se expide está soportado con la documentación correspondiente, debidamente requisitada, previa revisión y autorización. Y la póliza de egresos. Se expiden los cheques con firmas mancomunadas, el que tomamos de ejemplo hace rato. Luego la 10, se tiene esta política que no han sido cobrados. La 11, se tienen instauradas una política que prohíba firmar cheques en blanco. Se mantienen en el lugar seguro y apropiado, caja fuerte, de ser posible, los talonarios de cheque no usar. Se mantienen permanentemente actualizados en el banco y en las oficinas de la empresa el registro de autorización de las firmas para expedir cheques. Se adhieren a los talonarios o a la póliza de egresos a la que iba a dar origen los cheques originales cancelados y extendiendo la sección de firma. Se tienen establecida la política de todos los cheques que se escriban se hagan nominativamente. Se responsabiliza a una sola persona. Se ejerce un control riguroso sobre las repercusiones inmediatas y acciones que procedan de fondos provenientes de los cheques devueltos. Están las cuentas de cheques a nombre de la empresa. El pago que se efectúa vía transferencia electrónica está soportado con la documentación correspondiente requisita revisión de autorización de la póliza de egresos. Se responsabiliza a una persona de reunir los documentos de soporte, un pago a efectuar vía transferencia electrónica. Otra autoriza el pago, la otra procesa y una más monitorea todo el proceso, es decir, la separación de las funciones de autorización, custodia y registro.
Se archivan en lugar seguro y apropiado todos los comprobantes de ingresos, las facturas y documentos original que soportan la adquisición de inmuebles, maquinaria y equipos se resguardan en un lugar adecuado y de acceso restringido. Se adjuntan copia de los documentos en el póliza de egresos que correspondan. Están soportados todos los ingresos y los egresos con documentos que permitan conocer el origen y autorización. Se elaboran programas de flujo de efectivo para prever oportunamente tanto la inversión de sobrantes de dinero como la obtención de créditos para cubrir eventualmente necesidades de liquidez. Están separadas físicamente las actividades de ingresos de los egresos. Se procura mantener los niveles mínimos posibles de dinero en operación. Se tiene adoptada la política de afianzar a todos los empleados que manejan fondos y valores. Se evalúa el costo-beneficio de esta política. Se tiene contratada una póliza de seguros de resguardo efectivo. Se evalúa el costo-beneficio de esta política. Vamos con la actividad 30. Se cuenta con buenos dispositivos de custodia que salvaguardan físicamente el dinero en una operación, por ejemplo, bóvedas, cajas fuertes, recepciones temporales blindadas. Se limitan el acceso a estos dispositivos y se tiene preferentemente identificados a quienes se les permite acceder. Son adecuadas las instalaciones de caja, están restringidos los accesos en el área de caja. Se concilian mensualmente los estados de cuenta bancaria con el control de las cuentas de cheques y los registros contables. Las partidas de conciliación son investigadas y atendidas por personal independiente al manejo y la custodia de fondos y chequeras. Para efectos del balance general son valuados a precios de cotización a la fecha de este balance de las monedas extranjeras por de la entidad. Son adecuados los cortes de ingresos y egresos al cierre de las operaciones para efectos en registros subsidiarios sean iguales al de las cuentas de mayor correspondientes. Ahí termina el cuestionario. Pues como ven, está muy completo las preguntas, ¿verdad? Solo que como dijimos, dependemos de la buena fe de la persona que contesta el cuestionario. Bien. Viendo aquí los métodos, 3 métodos, ya comentamos ventajas y desventajas. ¿Cuál creen ustedes que sea el método que tenga mayores desventajas? ¿Cuál creen que sea el que tenga mayores desventajas? Si me contesta alguien, voy a descompartir un poquito la pantalla para regresar acá con ustedes. Si alguien me puede comentar cuál es el método que tiene mayores desventajas. Maestro, yo opino que el método descriptivo y el método después el método de cuestionario, porque ahí se puede ir la subjetividad del auditor, es decir, a lo mejor puede no entender bien la explicación, o como usted bien dijo, puede ser que otra persona no entienda lo que escribió. Y asimismo, también puede ser que a la persona que está entrevistando está bien. En cambio, los gráficos, el método de dibujo, esos tienen menos
puesto que más de clarito. No, Gabriela, nada más gracias. gracias. ¿Alguna otra opinión o comentario? Maestro, para mí el que es más rápido es el método de cuestionario porque, como comentaba usted ahorita, es más rápido detectar si se está llevando a cabo lo de control interno o están careciendo de él, ya que al momento en que cuestionas a los empleados, es más rápido detectar si tienen conocimiento, si se está llevando a cabo como debe ser, si están recibiendo las capacitaciones correspondientes. Ese es mi punto de vista. Muy bien, gracias. Muy bien. Ok, entonces podemos concluir pues que el método que tiene mayores desventajas es el cuestionario. ¿Sí? Entonces, ese es el que tiene mayores desventajas. Y luego les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el más utilizado? Yo creo que el más utilizado es el del cuestionario, precisamente. Aunque tenga El cuestionario. sus desventajas, Exacto. es el más, creo yo, es el más utilizado por la Sí, subjetividad y efectivamente. la objetividad que tiene. Bueno, sí, Mayra, gracias. Efectivamente, el cuestionario es el que tiene mayores desventajas y desafortunadamente es el que más se utiliza, sobre todo cuando es uno un auditor novato que recién ingresa a un despacho de auditoría o a un departamento de auditoría interna, ¿verdad? Pues le dan a uno el cuestionario, le ve y contesta este cuestionario. Por ahí empieza uno las novatadas, ¿verdad? En este ámbito. Bien. Entonces, estamos de acuerdo que el método cuestionario representa las mayores desventajas y estamos de acuerdo que es el más utilizado por un factor, el factor tiempo. ¿Sí? Sí. La auditoría, como en todas las ramas de la administración, el tiempo es dinero. Y entonces, entre más tiempo ocupemos en alguna actividad, pues está costando más esa actividad. Sale más caro la auditoría, sale más caro el revisar algo si empleamos más tiempo, porque estamos empleando más recursos. Simplemente el factor humano, ¿verdad? Lo estamos ocupando más. Sí. Entonces, por ese factor del tiempo, por eso es que es más utilizado el cuestionario. Pero nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Ya sabemos que es el más utilizado y sabemos también que es el que representa también las mayores desventajas. Entonces, ante esta disyuntiva, ¿qué sugieren ustedes que debamos hacer? ¿Qué sugieren que debamos hacer si sabemos que es el que tiene mayores desventajas, pero también es el que nos van a decir que apliquemos? ¿Qué sugerirían ustedes hacer? ¿Alguna opinión? Y la oficina de recursos propios de la administración. Los exámenes, ¿Cuál fue la pregunta, profe? Es que no se escucha bien. O sea, ante la disyuntiva de que sabemos que el método de cuestionario es el que tiene las mayores desventajas, pero también el más utilizado, ¿qué sugerimos hacer? Sabemos que es el que tiene mayores desventajas, pero también es el que nos van a pedir que hagamos. ¿Sí?
Se cortó otra vez su voz. O Yo no sé si creo soy que- yo, entonces. Nuevamente. Sí, a ver, por ahí va a opinar Mayra. Yo creo que pues igual seguirlo utilizando, pues si es el que nos van a pedir que utilicemos, pues utilizarlo. Pero pues ahora sí que ser un poco más objetivos o más profundos en lo que vamos a auditar. Tal vez apoyándonos en los otros métodos, pero pues igual haciendo, o sea, cuestionarios, ¿verdad? Sí, Enfocar las preguntas, profe. efectivamente, perdón. Enfocar las preguntas, acotar las preguntas en, no sé, en función de otras que ya se hayan realizado, para ir Sí, enfocadas hacia un tema en nada más particular. ahí que habría que cuidar la estructura de la pregunta. Recordemos que la pregunta debe estar elaborada de manera tal que la respuesta lógica sea una afirmación. Pero sí, efectivamente, creo que por ahí dieron en el clavo, ¿verdad? Sí, utilizar el método de cuestionario como base, pero confirmar algunas de las actividades con un descriptivo o un gráfico. Algunas de las actividades aleatoriamente, ir y confirmarlas. ¿Sí? Ir al campo y confirmarlas. En aquellas respuestas en las que quedó la persona que nos esté contestando, también confirmarlo con la aplicación de cualquiera de los otros dos métodos. Eso es lo que más o menos pudiéramos hacer, pues, para poder de alguna forma, pues no eliminar, pero sí mitigar el riesgo de que vayamos a dar una calificación errónea del control interno, ¿verdad? Minimizamos ese riesgo. Aunque al utilizar como base el cuestionario siempre va a existir el riesgo de que algo no hayan contestado que sí y no sea así, no sea cierto, y pues nada más estamos eh, calificándolo con una respuesta subjetiva, ¿verdad? Bien. Para terminar con este tema, ¿verdad? Seguimos con la calificación del control interno. Nada más me permiten 2 minutos. Me tarda 2 minutos en firmar. Regreso.
Nos llegaban unos excelentes. ¿Estamos listos? Ya estamos ahí nuevamente. No, el bono del Senado. A todos nos va a ir. Es por subsistencias. Y el magisterio sí tiene más tanto, le dieron un por ciento, entonces, ¿cómo le llaman? No, ahí, fíjense. Sí, maestro, aquí estamos. Bien, vamos a continuar. Hay otra herramienta que nos propone ahí el autor de este libro y de este capítulo que estamos viendo, Santillana, para calificar el control interno, y es la detección de funciones incompatibles. Como todos sabemos, hay funciones que no pueden ser realizadas por una sola persona porque son incompatibles. Sí, por ejemplo, imagínense que yo mismo sea quien autorice los cheques y sea el mismo que firma los cheques. Pues pudiera yo mismo autorizar y hacer un cheque de una operación ficticia, ¿verdad? Y hacer mal uso de ese cheque, de ese dinero. Bueno, ese es un ejemplo nada más. Entonces hay tres básicas que siempre deben estar separadas por control interno, que es autorización, custodia y registro. Autorización, custodia y registro. Es decir, la persona que custodia algo no puede ser la misma que lo registra, ni tampoco puede ser la misma que autoriza esa operación. Por ejemplo, imaginémonos en el almacén. El que custodia el almacén, es decir, el almacenista, no puede autorizar las entradas y salidas del almacén, ¿sí? O bien, tampoco puede registrar en la contabilidad los movimientos de almacén, ¿sí? Porque si dos de estas actividades coinciden en una misma persona, pues ahí existe incompatibilidad, ¿verdad? Y esta persona pudiera en un momento dado hacer mal uso de sus atributos, ¿verdad? Y hacer mal uso de los recursos de la organización. Entonces, autorización, custodia u operación y registro. Custodia u operación y registro. Estos tres siempre deben estar separados. ¿Sí? Bueno, el libro de Santillana también nos propone una serie de cuestionarios para detectar estas funciones incompatibles y nos ayuden a determinar si existe bueno o mal control interno en el ente económico. Son 5 cuestionarios, ¿verdad? Pero puede haber más. Aquí nada más los está poniendo o nos está sugiriendo como ejemplo, ¿verdad? Sí, y son de algunas actividades, pues básicas, ¿verdad? Que más o menos se presentan en la mayor parte de las organizaciones. Voy a compartir nuevamente la pantalla para regresar al capítulo que estábamos viendo. ¿Ya se ve por ahí la presentación? Si me contestan, por favor, si se ve o no. Sí, ya se ve un archivo. Sí, sí se ve, profe. Ok, perfecto, gracias. Explico el cuadrito, el primer cuadrito, antes de entrar en materia. Dice cédula de funciones incompatibles. Y en el recuadro superior derecho
donde dice función principal número 1, es la actividad que vamos a calificar. En este caso, en este primer cuadro dice nombres de los empleados que manejan ingresos, caja o por correo, cobradores, vendedores, transferencias electrónicas, etcétera, antes de su registro inicial. Imagínense el cobrador que fue y cobró y trae el efectivo, o trae cheques, o maneja las transferencias electrónicas. O bien, a cualquier otra persona que maneja las transferencias electrónicas antes de su registro. Es decir, supo que cayó ahí el dinero, ya tiene la consulta de que cayó una transferencia en el banco, o bien tiene un dinero que cobró, ya sea que es cobrador, vendedor o gestor. Pero no se ha registrado ese dinero que entró. No se ha registrado. Esa es la función principal, ¿verdad? Y luego acá en la parte izquierda, abajo del nombre o el título de la cédula, están donde dice otras funciones. Y ahí están las otras funciones que le pudieran ser incompatibles a esta primera que acabamos de ver, que es la función clave o la función principal. ¿Sí? Entonces, en las líneas que están abajo de cada función, ¿sí? Vamos a anotar las personas o los empleados que realizan esa función. Y entonces, cuando se repita un nombre, el nombre de alguien se repita en la de arriba y en alguna de las de abajo del lado izquierdo, ahí estamos en la presencia de una función incompatible. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando es el caso que se presenta una función incompatible? Se debe separar esas funciones, es decir, que no las haga la misma persona, ¿sí? Segregar las funciones que son incompatibles. Y me dirán, pero es que a veces las organizaciones son muy chicas en su estructura y no hay el suficiente personal como para que separar todas las actividades que en un momento dado pudieran ser incompatibles. ¿Ahí qué debemos hacer? Bueno, cuando es el caso de que por la estructura o características de la empresa no sea posible separar las funciones o segregar las funciones, pues lo que debemos hacer es pues implementar medidas de control en base a una mayor supervisión y una mayor vigilancia mediante reportes. Ahorita lo vamos viendo conforme vayamos leyendo las funciones. Vamos a analizar el primer cuadro. Al hacer el primer cuadro, en cada uno de los puntos nos vamos a detener para argumentar el por qué pudieran ser incompatibles. El nombre, la función principal es nombres de los empleados que manejan ingresos, ya sea por encaja, por correo, cobradores, vendedores, transferencias electrónicas, etcétera, antes de su registro inicial. Ya dijimos cuáles son estas personas. Bien, anotamos ahí los nombres de esas personas. El lado izquierdo, que es nombres de los empleados que preparan y manejan documentos base para facturar. No que preparan y manejan documentos base para facturar. ¿Sí? Como que se perdió y ya regresamos. Ya regresamos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí estamos aquí? Ok. Estábamos leyendo dentro de las otras funciones, la primera. Nombres de los empleados que preparan y manejan documentos base para facturar. Vamos a ver. ¿Por qué creen ustedes que pudiera ser incompatible esta función con la función principal? ¿Qué pudiera suceder si una persona realiza las dos funciones? Pudiera adquirir por decir, un equipo de cómputo y facturarlo por otra cosa que pudiera ser material de oficina y y ahí al mismo tiempo no él facturar. Exactamente, no facturar y pues nadie se dio cuenta. Nunca llegó el Él equipo cobró al departamento. algo que se iba a facturar
y no la factura o factura menos. Sí. Le compraron Sí, 10 así es. piezas de algo y factura 5. Factura 5. O bien no factura nada, ¿verdad? Y pudiera hacer mal uso de ese dinero. Ujú. Entonces, por eso es incompatible esta función con aquella función principal. Bien, vamos con la número 2. Dice, nombres de los empleados que preparan y manejan registros iniciales de ventas. Manejan registros iniciales de ventas. ¿Qué pudiera pasar con esta persona si es la misma que maneja la cobranza antes de su registro? ¿Qué creen ustedes que pudiera pasar? Pudiera no reportar una venta, aún decir, ¿Perdón? no reportaría la venta y se quedaría con el recurso. Pues no registrar una venta, ¿verdad? Sí, y de aquí a que lo detecten, pues ya cuando lo detectaron, ya el ya estamos ahí otra vez. A esta hora como que le gusta el sistema cortarse a esta hora, ¿verdad? También la vez pasada. Como que empieza a fallar el internet, ¿no, maestro? Imagínese el chamorro, decirle no al chamorro. A las camas. Y el fajarito, cuando descubren el caguama, Con permiso. la exposición, ¿no? Como que ya estaba caliente. Qué padre la vida de camarón. ¿Por qué? Cuando voy a mamá, si no caso de canitas, me venga a La vida de los tamales. Y no estás. No estás sirviendo bien. No me la voy a. Tú no quieres que el infierno te va a demandar. No les haga caso, Ya demande lo que se encargado y está. Oye, es algo de demanda. Ya lo demandó. La policía de ustedes no. Oye, deberías tener aquí dentro.
Buenas noches, compañeros. Sigue la clase, discúlpenme. Tuve que De retirar repente, como para- que se le fue el internet al profe, amiga. Ah, ok. Perfecto. Bueno, ya regresé, amigos. Gracias. Chicos, ¿ya nadie les volvió a mandar mensaje de mi celular anterior? A mí no, amiga. Gracias a Dios, no. Es que hoy siguieron haciendo lo mismo y hablé otra vez a Telcel y me dicen que ese tipo de situaciones dura de 1 a 2 días cuando ya tienen vinculado el teléfono. Entonces espero que ya mañana, el bendito Dios que puse a tiempo que me habían hackeado mi WhatsApp. Entonces, sí me mortifiqué mucho ayer y hoy porque me siguen hablando contactos de que qué onda, todo bien y ay no, qué vergüenza. Está bien, amiga, nada más con que no caigan, que tengan chance de comunicarse contigo y preguntar cómo están las cosas. Así ya los previenes. Sí, de hecho así ha sido, gracias a Dios, de que les mandan un mensajito y me mandan hasta por inbox. Oye, ¿es qué onda? ¿Cuál es tu teléfono? Y yo, no, ese ya por favor, denle, eliminar. Le dije, ya les pasé a todos mis contactos, hice una secuencia en WhatsApp y les mandé a todos mis contactos, ya con mi nuevo número. Entonces, pues el otro sigue no activo, porque solamente me estaban diciendo ahí en Telcel que se cargan los números más no los nombres de las personas, que eso también es una ventaja, o sea, no se vinculan con, o sea, no viene Mariperla, no viene Dani, así, o sea, viene el número de ellos y los van agarrando al azar. Dice, entonces, no te apures, dice, o sea, dice, por lo regular este tipo de extorsión dura de 1 a 2 días. Como no cae la gente, pues lo desechan, ¿verdad? Entonces, el chiste es como es una cadena, que alguno de tus contactos no les sigue el juego y manden código o alguna situación que les pidan. Y yo, ay, no, qué horror. Nada más trata de verificar este nuevo WhatsApp en 2 pasos, amiga. Porque, por ejemplo, en el otro WhatsApp estábamos, como en 8 grupos más o menos o más, y tú eras la administradora. Nada más tú eras la administradora. Pero hecho, creo la cuenta sí la puedes recuperar, o sea, esa. Y ya, o sea, recuperándola y poniéndola en 2 pasos, pues ellos ya no creas que tienen activo tu WhatsApp. Ya haz de cuenta que a ellos se les desbloquea. ya lo tengo en dos pasos, ¿eh? Ayer me ayudaron en Telcel a cambiar el número, o sea, todo ya ayer me ayudaron ahí en Telcel, entonces ya traigo esa protección. Y de hecho, haz de cuenta que me lo pidió hoy en la mañana y ahorita en la tarde me pidió otra vez el código, dice Sofía, por lo regular, mami. Eso es esporádico. Sí, es esporádico, fue lo que me dijo mami, al principio sí van a estar. Y yo, no, pues no me interesa estarle oprimiendo al código, si al final de cuentas es una protección para mí y mis contactos, obvio. Sí, claro, más vale prevenir, amiguita. Y tú que manejas muchas cosas ahí muy especiales, pues más vale. Deja tú, Mayra, a mí me preocupaba mucho esa situación, mucho, porque pues obviamente a veces se convierte el WhatsApp, o sea, es tu vida entera, casi creo. Pues sí, cosas de la oficina, mis jefes, ahora esto, ahora lo otro. Te juro que estaba bien traumada. Bendito Dios que cuando llego yo a Telcel y les empiezo a decir, me dicen, ¿sabes qué? Porque le digo, oye, se supone que tengo una línea Telcel, es una línea segura. Dice, sí, pero la línea de teléfono, tus aplicaciones no es responsabilidad de Telcel. Dice, aquí lo único que te puedo apoyar es de que, por ejemplo, ahorita darte otro número con tu mismo chip, pero ya tú va a ser un número diferente. Dice, para ellos se les van a ir desapareciendo los números porque estoy dando de baja el anterior. Dice, y ahorita voy a checar tu teléfono para ver si puedo recuperar tu WhatsApp con toda la información, porque de hecho me dijeron, ya no vas a recuperar nada, o sea, va a estar en blanco. Y total que ya, pues la chica ya hizo, pues en Telcel se tardan un chorro, ya me fui a las 5, para las 6:30 me dice, no, ya tienes número nuevo, bla, bla, bla. Dice, no, pues préstame tu teléfono y empezó a checar. Bendito Dios que cuando ese teléfono me lo pasa mi hija a mí, ella tiene una opción que es copia de seguridad. Entonces ahí tenía todo, o sea, no se me borró nada, nada, o sea, todo está intacto.
Y yo, ay, qué bueno. Y pues dice Sofía, sigue con tu copia de seguridad, mami, y pues ya nada más el WhatsApp, código en 2 partes. Sí, sí es muy importante eso. Sí es muy importante eso y pues sí, o sea, tanto el correo como el WhatsApp, el Face, todo pónganlo con copia de seguridad de 2 pasos, porque de verdad andan bien cañones con eso de las estafas de ese modo. A una amiguita, le hackearon su Face y haz de cuenta que están vendiendo cosas en su cuenta. O sea, haz de cuenta que pues ella pues no tiene necesidad económica y haz de cuenta que están publicando cosas en su Face, así de que vendo un PlayStation, quién sabe qué, o sea, Oye, Mayra, sí le vendo pasó a un mi hija Play- la semana pasada, o sea, estaban vendiendo un PlayStation y no sé qué, y le empezaron a decir sus amigas, Sofía, ¿estás vendiendo el Play de tu hermano? Que dice, claro que no, y pues se lo hackearon también, pero ella sí le hackearon el Facebook. Y haz de cuenta que, o sea, haz de cuenta que otra amiguita así de que, oye, en cuanto el celular, Mayrita, pero pues haz de cuenta que, o sea, también se llama Mayra, y haz de cuenta que así de que, Mayrita, en cuanto el iPhone y en cuanto el refri, haz de cuenta de los más caros también, y ella así ¿de qué me están hablando? Y yo así de que, amigas, ¿qué tienes? O sea, haz de cuenta en estados, como 4 estados de que vendes refri, PlayStation, iPhone y una lavadora nueva y haz de cuenta que así de que pues la gente, pues como, o sea, pues se les ve, ¿verdad? Cuando tienen posibilidad económica y haz de cuenta que así de que pues la gente así de que, son buenas cosas y pues te quedas así como que ya ni está publicando nada, o sea, es gente que está estafando, o sea, le está hackeando el Facebook y no ha podido recuperar su cuenta. Siguen publicando cosas de ella. Me imagino que pues para ver también quién ve los estados y igual quererles hackear los Facebook. Sí, mi hija, yo desde mi Facebook, pues ya les puse ahí a los contactos que yo tengo en común con ella, de que la habían hackeado. O sea, Sofía sí lo dio de baja, lo reportó, no sé, hay una opción que es reportar, y tuvo que abrir uno, pero haz de cuenta que le digo, Belia Sofía, o sea, tienes un Facebook y pues ya ves que ahora las nuevas redes sociales que Instagram y no sé qué tantas cosas. Digo, no, hijita, ¿para qué tanta red social, hijita? No tiene caso. Y como quiera le digo, o sea, no quieren que vea las cosas que tienen. Ay, además que tú me vas a empezar a criticar, me dice. Digo, ¿para qué haces otro Facebook? O sea, ya bloquea ese, ya, o sea, lo reportaron y todo, porque tenían que reportarlo como 4 personas de sus contactos. Lo reportaron y en automático Facebook lo elimina. No sé si quieras decirle a tu amiguita, o sea, que 4 contactos de ella reporten ese Facebook y en automático Facebook lo elimina totalmente de la red. Al rato lo voy a reportar. Y nada, que si era ella la que estaba publicando. No, lo voy a reportar. le tumbé el negocio. No. O sea, yo luego le mandé mensajito así de que, Mayri, ¿te estás publicando esto? Y me dijo, no, hombre, tocallita, no soy yo. Y yo así de que, bueno, pues nada más para que sepas que pues están publicando eso en tu Face, ¿verdad? Y yo así de que, no manches. Porque de hecho, se hace cuenta que tiene su Face personal y su Face de su trabajo, ella es pediatra, y haz de cuenta que, o sea, el personal fue el que le hackearon. Y yo así de que, ay, no manches, qué onda. Sí, ahorita está terrible toda esta situación, digo, pura gente sin qué hacer, la verdad. La verdad que sí. Oigan, ¿qué onda con el profe? Ya no regresó, ¿verdad? Pues yo creo que ya le volvió a pasar lo de la semana pasada, ¿no? Se me hace que sí. Pues ya nos saldremos, ¿no? Pues ya nada más que darle unos 5 minutos y le preguntamos al profe César a ver qué pasó. Hola, saben, yo estaba en una llamada y me desconecté, pero aquí estoy al pendiente. Bye. Sí, Gavita, aquí estamos también nosotros esperando a ver qué pasa con el profe.
Aleida, y te iba a comentar que a eso de las 12 de la noche me llegó un mensaje con tu otra foto que tenías. Ay, amiga, qué pena. Me acordé que habías cambiado el número. Y dije, bueno, pues la voy a dar de baja. Y ya Sí, la amiga, sí. quité. Era lo que iba a comentar. Sí, de hecho, Gaby, si te das cuenta, ya no aparece mi nombre, o sea, viene el número, pero ya no aparece, pero mi foto de perfil sí. Sí. En Lo mi que, foto de perfil. si yo te puse la jefa de grupo, y así ya más rápido te identifico. Ay, amiga, te quiero. Vale, también. También ayer no sé quién me puso contraseña o algo así, verificación. La jefa Vale, de Yo jefa. te puse, Sí, a ver, la jefa de jefas. quitan, No me van a creer que me... quitan la, si eres, a ver, ¿quién es la mera jefa de jefas? Y Oye, yo, me pues, sentía como obviamente tenías que ¿qué? ¿Cómo? me sentía como Shakira bailándole a Piqué, güey. Oye, dije, le voy a decir, ¿quién es la mera jefa de jefas? Y tú te deberías de decir que tú eras la jefa de jefas, amiga. Me iba a sentir como los Tigres del Norte, soy el jefe de jefes. pues si eres la jefa de grupo. Ay, gracias compañeros por sus consideraciones. La verdad es que le estaba platicando a mi hija, pues ya nos queda bien poquito. Y le digo, ¿qué voy a hacer en ese tiempo que yo convivía con mis amigos? Dice, mami, nada más no den de baja el grupo para que puedan estar en contacto y alguna consulta. Dice, porque por ejemplo, ella salió de One el año pasado y dice que de primero empezaron así a tener su grupo y seguir retroalimentando y cosas así. Dice, y ahorita, mami, yo creo que en el grupo quedamos como 3 o 4 porque empezaron a salir. Y yo, ay, no, hijita, le digo, después de haber estado 4 años y medio juntos, luego ya de repente nada más así por la nada, pues empezaron yo sé que todo el mundo tiene sus compromisos y sus trabajos y todo, pero pues yo creo que hemos hecho un muy buen equipo, la verdad. Pues sí. Pues hay que seguir apoyando. Deberíamos de implementar que no nos salgamos, los que no queramos, ¿verdad? Porque hay algunos que pues les molesta que estemos ahí echándonos el reba en... Sí, claro, claro, o sea, es válido. O sea, es válido quien se quiera salir, ¿verdad? Pues son situaciones de cada uno. Pero pues a mí me gustaría que continuáramos ahí para seguir saber el uno del otro. Me consideran en su grupo, chicos. Claro que sí, Andy, claro que sí, o sea, todo el grupo, claro que sí. Oigan, en los que tenemos, pues casi estamos, o sea, los que estamos aquí, entonces hay que darlos de baja, hay que salirnos de esos grupos, compañeros, para no confundirnos, porque luego si no, pues no, o sea, hacer unos nuevos, porque sí, pues sí teníamos ahí información, ¿verdad? Que a lo mejor pues nos pueda servir, pero pues está pegriloso. Eso sí. Sí, eso sí tienes razón, Mayra. Oigan, nosotros aquí echándonos el cotorreo, ¿verdad? ¿Y qué tal que si el maestro nos está escuchando? Profe. No se ve conectado. Pues, ¿qué hacemos, chicos? Oigan, ¿cómo van? Ay, perdón. Habla, Gaby, habla. Perdóname, que el viernes yo le escribí al profe César que se había cortado la clase y ya se comunicó con el maestro y no le contestó, entonces ya cortó la transmisión. Sí, de hecho, déjame marcarle a Alex César. Entonces ya, ¿hasta ahí quedamos o qué, jefa? Hola. ¿Cómo están? Hola, mi Dani, te queremos. Yo también los estaba oyendo, nomás que no podía hablar, pero ya puedo. Le estoy marcando a Alex César. Okay. Mayra, perdóname que te quité la palabra. Ah, no te preocupes, Gaby, no pasa nada. Todo bien. ¿No? ¿Perdón? Que si estabas comentando de un trabajo.
Nada más que cómo iban con su proyecto de exposición de la maestra de los lunes y martes, ahí como que me perdí un poquito. Vamos a seguir el formato que ella nos mandó, Sí, el de planeación estratégica. pero venían como que muchas diapositivas. ¿A poco en cada una le vamos a rellenar o de lo último? No, o sea, haz de cuenta que ella te manda el formato que necesita y así Ujú. debe de ir tal cual. Que la presentación, que el índice, que el Canvas, o sea, tal cual debe de ir. Sí, va a haber conceptos que a lo mejor no se adaptan a tu plan de trabajo, a tu proyecto. Ok. O sea, sí, tú lo vas a Porque, ajustar de acuerdo a lo de tu proyecto económico, pero te está dando una secuencia. ok, porque haz de cuenta que venían como que varias, pero repetitivas, ¿no? Sí, vienen varias repetitivas. Yo, de hecho, lo imprimí para empezar a hacer mi borrador, pero se me ha complicado estos días en el trabajo. Yo creo que mañana en la tarde empiezo a hacerlo. Yo lo hice en Word para, o sea, para retomar mejor la información. Pues es que casi es lo mismo de lo del proyecto de tesis, ¿verdad? Parecido. En la Sí, tesis, de hecho, venía la planeación estratégica, pero ¿qué no dijo la maestra que lo iba a querer en Word, en PowerPoint, perdón, la de planeación estratégica? Sí, dijo que en PowerPoint, porque yo también le pregunté así de que, porque pues a mí se me hace más fácil trabajar en Word, porque en PowerPoint, pues ya ves que tienes que estar o sea, si lo tienes en Word y lo estás vaciando a PowerPoint, pues haz de cuenta que tienes que estar cortando la información y todo eso, porque pues no me cabe, ¿verdad? Y haz de cuenta que, pero pues sí dijo que en PowerPoint. Y yo así de que, bueno. ¿Y cómo les fue con su trabajo de tesis? ¿Ya te ha mandado retro la maestra o no? ¿O si La lo verdad, mandaste? Oigan, chicos, es que de hecho, yo les soy sincera, o sea, yo sí, lo envié, siento que está pobre, o sea, no pobre así de que raquítico, ¿verdad? Pero sí siento que me faltó. Pero yo siento que a lo mejor la maestra perdió un poquito de interés en el sentido de que ninguno de nosotros nos íbamos a titular por tesis, porque se lo hice ver en su momento de que era demasiado poco el tiempo. O sea, al momento que yo iba haciendo mi proyecto, eran demasiados puntos, o sea, muchísimos puntos. Entonces, obviamente, lo terminé, sí, se lo envié, pero ya no me contestó ningún mensaje, ya no me dio retroalimentación, le pedí, compañeros, falleció la mamá del compañero Alcázar, entonces Javier no lo envió, entonces me mandó un mensaje y me dice, no seas malita, Leida, habla con la maestra para que me dé oportunidad porque ahorita andamos con trámites de la situación de su mami. Le mandé mensaje, maestra, bla, bla, no me lo contestó, estaba en línea, me dejó en visto, no me dice nada. Le marqué vía telefónica 2 ocasiones, tampoco me contestó, suena y nada. Entonces yo no sé si son sus actividades o le hablé en un mal momento o en su caso, pero yo dije, pues ya es toda una semana y no me contesta ningún mensaje. No me contestó, de hecho, ninguno, y traigo la situación pendiente de Alcázar. Pues esa también se la debería de exponer Javier bueno, ahorita está quedando grabado, ¿verdad? Pero Javier, o sea, igual tú también coméntale, ¿verdad? Que es que pues es la situación, o sea, su situación personal, ¿verdad? Para que le pueda echar la mano el Lic César. Y y yo también se lo envié, fíjate, y también creí que estuvo pobre, que estuvo pobre el trabajo. Entonces, pues bueno, a ver cómo nos evalúa, espero que no sea muy, estricta. Yo se lo envié un poco tarde, como a la 1:30 o sea, vean que era para el martes, se lo envié hasta el miércoles a primera hora. Pues, ¿qué dicen, compañeros? ¿Nos desconectamos o qué? Sí, porque el licenciado César tampoco ya me contestó, ya le mandé mensaje y llamada y no me contestó, entonces él va a ver la clase grabada que duramos hasta las 7:20, se iba a terminar a las 7:40.
Muy bien. Echando Le voy la a poner- chorcha, ¿verdad? Pero bueno. Le voy a poner aquí al licenciado César. Aquí le voy a poner. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Descansa. Hasta mañana, descansen. Hasta mañana, que descansen. Buenas noches. Ay. Buenas noches, hasta mañana. Ahí voy ya, Patito, ya. Ya se desconectaron todos.